La noche estaba cargada de tensión. Bajo la lluvia que caía con furia, un policía forcejeaba con un joven sospechoso. La multitud observaba desde lejos. Algunos grababan con sus teléfonos, otros apenas murmuraban. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. En medio del forcejeo, el oficial comenzó a ahogarse, llevándose las manos al cuello, luchando por respirar. Su rostro enrojecía, sus ojos se abrían con desesperación. La escena se volvió confusa. Un hombre de autoridad, que segundos antes imponía fuerza y poder, ahora se debatía entre la vida y la muerte. Y frente a él, el joven que estaba siendo arrestado miraba atónito, con las manos esposadas, sin saber si debía moverse o quedarse quieto. ¿Qué harías tú si la vida de tu enemigo dependiera de ti? ¿Lo dejarías caer o extenderías tu mano? El tiempo parecía detenerse. Los gritos de algunos testigos rompían el silencio de la noche, pero ninguno se atrevía a intervenir. La respiración del policía se hacía más débil. Sus movimientos desesperados se convertían en una súplica muda. El joven parpadeó varias veces, como si una lucha interior lo consumiera. Y entonces, una decisión inesperada estaba por cambiarlo todo. El joven respiró hondo. Podía sentir las miradas de todos clavadas en él, como cuchillos que lo empujaban a elegir. Salvar a aquel que minutos antes lo había humillado, sujetado con violencia y esposado, o simplemente mirar hacia otro lado, dejando que el destino siguiera su curso. La tensión era insoportable. El policía cayó de rodillas, sus manos aún en el cuello, sus ojos suplicaban sin palabras. Fue en ese instante cuando el joven, a pesar de estar limitado por las esposas, se inclinó hacia el oficial y trató de ayudarlo. Nadie lo esperaba. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Algunos gritaron, «¡Déjalo, se lo merece!». Otros, con voz temblorosa, pedían ayuda. «Alguien haga algo, va a morir». Pero el único que se atrevió a actuar fue aquel a quien todos señalaban como culpable. El joven comenzó maniobras torpes, luchando contra las esposas, intentando dar palmadas en la espalda del policía, buscando liberar su garganta obstruida. La multitud quedó en silencio, atrapada en ese momento de incertidumbre. Cada segundo era eterno. ¿Sería capaz de salvarlo? ¿O ambos quedarían marcados para siempre por ese instante de angustia? La escena se había transformado. Ya no era un arresto. Era una prueba de humanidad. El tiempo parecía haberse detenido. El policía se agitaba, golpeando el suelo con desesperación mientras su rostro enrojecía y sus ojos se llenaban de pánico. El joven, sin pensar en su propia condición, se inclinó más, logrando finalmente dar un fuerte golpe en la espalda del oficial. Un sonido seco rompió el silencio. El objeto que lo asfixiaba salió disparado al suelo. El oficial jadeó, buscando aire como si fuera el mayor tesoro de su vida. En ese instante, la multitud estalló en murmullos. Nadie podía creerlo. El muchacho, aquel que había sido señalado como delincuente, acababa de salvar la vida del hombre que lo estaba arrestando. ¿No es sorprendente cómo la vida puede cambiar en un segundo? Cómo el papel del villano se transforma de repente en el del héroe. El policía, aún con lágrimas en los ojos por la falta de aire, levantó la vista hacia su rescatador. Hubo un instante de silencio profundo, una conexión invisible entre ambos. Era como si el universo hubiera detenido todo para mostrar a todos los presentes una verdad innegable. A veces, de quien menos esperamos, puede venir la salvación. ¿Y tú? ¿Alguna vez has recibido ayuda de alguien que jamás imaginaste? El ambiente estaba cargado de emociones. Algunos espectadores comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros simplemente observaban en silencio, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. El joven, con el rostro aún marcado por la tensión, se quedó quieto, sin saber qué hacer. Había salvado la vida de aquel que lo esposaba y, sin embargo, no pedía nada a cambio.
Su acción hablaba más fuerte que 1000 discursos. El oficial, aún recuperándose, lo miraba con una mezcla de vergüenza y gratitud. ¿Cómo podía aquel muchacho, acusado de un delito, mostrar una compasión tan grande? Esta escena nos recuerda a las enseñanzas de Jesús cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen». ¿No es acaso esto lo que acabamos de ver? Una parábola viviente frente a nuestros ojos. El joven eligió salvar, no destruir. Eligió dar vida, no arrebatarla. Y en ese acto enseñó más que cualquier sermón. Porque a veces los gestos más poderosos vienen de quienes el mundo desprecia. Pero, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Hubieras tenido la misma fuerza para ayudar a quien estaba a punto de castigarte? El policía, aún temblando, intentaba recuperar la compostura. La multitud lo miraba con atención, esperando su reacción. ¿Reconocería lo que aquel joven había hecho por él o intentaría ocultar su vergüenza bajo la autoridad de su uniforme? El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El joven, esposado, bajó la mirada, como si no quisiera recibir ni halagos ni reproches. Solo había seguido lo que su corazón le dictaba. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más profunda. Porque la verdadera grandeza no se mide por el poder, ni por la riqueza, ni siquiera por el cargo que alguien ocupa. La grandeza se mide en la capacidad de mostrar amor donde debería haber odio, de tender la mano donde se espera rechazo. La multitud contenía la respiración. ¿Qué diría el policía? ¿Liberaría al joven como símbolo de gratitud o seguiría con el protocolo como si nada hubiera pasado? La respuesta a esa pregunta no importa tanto como la lección que nos queda. Jesús mismo nos enseñó que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Este joven, al salvar a quien lo arrestaba, nos dejó una huella imborrable. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si la vida te hubiera puesto en el mismo lugar? El policía, con la respiración aún agitada, miró fijamente al joven. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y vergüenza. La multitud esperaba un gesto, una palabra, algo que mostrara gratitud. Pero el uniformado parecía atrapado entre dos mundos, el de su deber y el de su humanidad. En ese instante, todos comprendieron que no se trataba solo de una escena callejera, sino de un espejo de nuestras propias luchas internas. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo o la apariencia nos impidan reconocer el valor de los demás? El policía sabía que aquel muchacho había cambiado el curso de su vida en segundos. Y aunque la ley lo obligaba a continuar el arresto, su corazón le gritaba que debía reconocerlo. Aquí nace la gran tensión: obedecer lo establecido o rendirse a la verdad que acaba de vivir. La multitud seguía en silencio, esperando su decisión. Pero más allá de lo que hiciera el policía, una lección ya estaba escrita en el aire. Muchas veces, quienes creemos que son enemigos, pueden ser instrumentos de Dios. Y quizá la mayor prisión no son los barrotes, sino el orgullo que nos encierra. La pregunta queda abierta. ¿Quién fue realmente el libre esa noche, el joven esposado o el policía atrapado en su propio ego? El joven, aún con las manos esposadas, respiraba profundamente. No había rencor en su rostro, sino una calma que descolocaba a todos. Era como si entendiera algo que los demás aún no podían ver. Ese contraste encendía preguntas en el corazón de los presentes. ¿Cómo alguien que había sido despreciado podía devolver bien por mal? Y aquí es donde la historia se eleva más allá de lo humano. Porque en las palabras de Jesús está la respuesta. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. El joven, sin pronunciar versículo alguno, estaba encarnando esa enseñanza con su propia acción. Era como si, por un momento,
El mundo entero hubiera sido testigo de una parábola viviente donde el despreciado se convertía en maestro y el que tenía el poder se transformaba en aprendiz. La multitud, que antes buscaba espectáculo, ahora encontraba un espejo incómodo. ¿Acaso también ellos no habían juzgado, no habían despreciado, no habían condenado? El silencio no era casualidad, era el eco de la conciencia despertando, y el mensaje parecía gritar: el verdadero poder no está en las armas ni en las esposas, sino en la capacidad de amar aun cuando no hay razón para hacerlo. El oficial, todavía recuperándose del ahogo, se quedó inmóvil frente al joven. Sus manos temblaban, no ya por la falta de aire, sino por la vergüenza que lo invadía. ¿Cómo podía ser que aquel al que había tratado como un criminal acabara de salvarle la vida? El murmullo de la multitud se convirtió en un coro de preguntas silenciosas, como un viento que agitaba conciencias. ¿Quién era realmente el libre y quién el prisionero en esa escena? El joven, esposado, había mostrado más libertad interior que todos los presentes. Y allí estaba el oficial, con todo el poder del uniforme, enfrentando la cárcel invisible de su propio orgullo. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Algunos en la multitud bajaron la mirada, incómodos, como si la escena expusiera sus propios juicios apresurados. Otros contenían el aliento, esperando una reacción, una palabra, algo que cerrara el círculo. Pero lo que ocurrió fue aún más poderoso. El oficial dejó caer su mirada y por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de debilidad, sino de alguien que había sido confrontado por una verdad mayor. El joven no necesitó sermones, ni discursos grandilocuentes. Su acto fue un grito silencioso que atravesó corazones. Y en ese instante todos entendieron: el amor verdadero tiene el poder de desarmar incluso a quienes más endurecidos parecen estar. El silencio que se apoderó de aquel lugar parecía eterno. No había sirenas, no había voces de mando, no había murmullos de burla, solo un vacío cargado de significado. Todos los presentes comprendían que habían sido testigos de algo más que un arresto fallido. Habían presenciado una enseñanza viva, una parábola que no necesitaba púlpito ni templo para ser proclamada. La imagen de un joven, con las manos atadas, salvando al hombre que lo había reducido, se grabó en la mente de cada testigo. Era imposible no pensar en las palabras de Jesús: amad a vuestros enemigos, haced bien a quienes os odian. Aquello no era teoría, era carne y hueso, era acción que desarmaba el rencor. Algunos se miraban entre sí, sintiendo la incomodidad de quienes habían juzgado sin conocer. Otros lloraban en silencio, porque en lo profundo entendían que esa escena los estaba confrontando con sus propias actitudes. El oficial, aún aturdido, no podía evitar sentirse pequeño frente a la grandeza del acto que había recibido. La multitud, que había esperado un espectáculo de fuerza, estaba presenciando un milagro de amor. Y ese milagro tenía un poder innegable: transformar corazones endurecidos. Y así, mientras el policía se incorporaba lentamente con los ojos llenos de gratitud, el joven permanecía sereno, como si lo ocurrido no fuera más que un deber natural. Pero todos sabían que aquello había sido un acto extraordinario. En ese instante quedó claro que la grandeza no está en quien ostenta poder, sino en quien decide amar cuando tiene todas las razones para odiar. ¿No es esa, acaso, la esencia misma del Evangelio? El amor que no depende de circunstancias, que no mide méritos ni calcula beneficios, sino que se entrega sin reservas. La multitud se marchó conmovida, llevando consigo un eco que no se apagaría fácilmente. De donde menos lo esperes, puede llegar tu salvación. Y esa frase no era solo una reflexión, era una advertencia y una promesa.
Porque ¿qué pasaría si mañana la mano que te rescate sea la de alguien que hoy desprecias? Cristo nos enseñó que amar no es una opción, es un mandamiento. Y cuando eliges vivir de ese modo, descubres que hasta en los momentos más oscuros, Dios puede levantar un instrumento de luz. Por eso te invito a reflexionar. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás amando solo a quienes te aman? ¿O te atreverás a amar como Cristo amó, incluso a quienes el mundo rechaza? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás mensajes que transforman y dan esperanza. Y antes de irte, mira el próximo video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás otra verdad asombrosa de la Biblia que puede cambiar tu vida hoy mismo.